Bienvenida a todos los que están conectados hoy. Tenemos como siempre, ¿verdad? La presencia de estudiantes, de hecho, de varios cursos del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Un curso es el curso de CIPO 4138, que es Política Exterior de la República Popular China, y el otro curso que también estamos dando, que es el seminario de investigación que tiene que ver con la política de los estados africanos. Así que, Ah, sin qué duda, chévere. ¿verdad? Sí, tenemos estos cursos, ¿no? Que de alguna u otra manera están interrelacionados y hemos entonces, la semana pasada tuvimos la presentación de la doctora Pamela Rostica, hablando específicamente sobre las relaciones China-América Latina. Y hoy entonces vamos a mirar este estudio de caso, ¿verdad? Que es parte de los estudios de el doctor Miguel Rivera Quiñones. Así que para comenzar voy a presentar al doctor. Es investigador en políticas climáticas en Radboud University, donde lidera un proyecto sobre las percepciones de funcionarios de la Unión Africana respecto al financiamiento climático internacional. Posee una sólida trayectoria en relaciones internacionales, análisis de políticas públicas y estudios del desarrollo, con especial énfasis en la economía política internacional crítica. Ha sido profesor en instituciones como la University of Sussex, la Universidad de Puerto Rico y Radboud, por supuesto, y ha realizado estancias de investigación en University of Michigan y Princeton. Su experiencia profesional incluye asesorías para el Banco Mundial, el Institute of Development Studies y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, con trabajos en América Latina, Asia del Sur y África Austral. Obtuvo su doctorado y maestría de Relaciones Internacionales en la University of Sussex, y sus intereses de investigación abarcan la economía política global, la geopolítica del cambio climático y la colonialidad en transición ecológica europea. Está comprometido con el análisis crítico de las asimetrías de poder que afectan a las comunidades marginadas del sur global. Así que bienvenido al doctor Miguel A. Rivera Quiñones. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Primero que nada, ven los slides en la pantalla. Se ve todo Perfecto. bien. Y yo me escucho bien y todo chévere, ¿verdad? Se escuchan muy bien. Adelante. Perfecto. Bueno, primero que nada, quiero buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a José Gabriel por la invitación, a la colega que va a estar comentando la presentación también, y a todas las personas que se han dado cita en el día de hoy para escuchar mi presentación. Bueno, esta presentación, la presentación que voy a presentar esta mañana, se titula China's Rise and Coloniality, Recentering African Agency in China-Zambia Relations. Y es básicamente básicamente el título de un artículo que está próximo a ser publicado en el journal, en la revista New Political Economy. Así que en cierta forma estoy muy contento de estar compartiendo este trabajo ya en este momento más maduro con ustedes. Y bueno, voy a disfrutar muchísimo de escuchar sus comentarios y sus perspectivas sobre este tema. Realmente yo quisiera comenzar, también me disculpo con ustedes porque los slides están en inglés, ¿verdad? Pero mi presentación va a ser en español. Yo quisiera comenzar por explicar un poco qué es lo que en cierta forma dinamiza o lo que empieza a generar interés en mí en abordar este tema. Y tiene que ver con el hecho de que una parte importantísima de la literatura sobre la expansión y el crecimiento de la ayuda y la asistencia para el desarrollo china en el continente africano, podríamos decir que se divide en dos grandes campos, ¿no? Un campo que de alguna forma o de la otra ve la expansión china como con características relativamente positivas, ¿no? En tanto en cuanto pues ofrece alternativas al modelo occidental que ha sido el predominante por las últimas décadas en África. Y claro, dentro de ese grupo muy amplio hay muchos matices y niveles, ¿no? Y obviamente otro campo que podríamos decir que es otro que básicamente lo que va a reiterar es una perspectiva crítica a la expansión de China en África, y en que en cierta forma me atrevería a decir que están inspirados esos trabajos en la contribución original de Naim del 2009, en el cual básicamente califica desde una perspectiva muy eurocéntrica y occidentalista
de la ayuda para la cooperación del desarrollo de China como básicamente Rogue Aid, ¿verdad? Como esa ayuda para la cooperación internacional que está fundamentada en todo lo negativo que representa China hacia una posición opuesto al binario de lo que representa el mundo occidental liberal. Lo que es interesante es que si fuéramos a ver la literatura de un campo y del otro, parecería ser a primera instancia que básicamente son dos tendencias distintas, ¿verdad? Dos formas de ver el problema distinto o analizar la relación distinta. Sin embargo, lo que vas a encontrar realmente y lo que me va a llamar la atención a mí más en toda esta literatura es la enorme ausencia que tenían los africanos y las africanas en interpretar esta relación. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Básicamente, casi muchísimos de estos estudios, de una forma o de la otra, excluyen la voz de los formadores y las personas que toman decisiones en África de sus estudios. Entonces, en ese sentido, casi siempre en esta literatura, ya sea la que es más favorable a la expansión de China o aquella que es más crítica, China siempre se representa como actuando sobre África, como el actor principal y especialmente un fuerte énfasis en el factor económico. Así que en cierta forma se representa la expansión china desde una perspectiva estructural, ¿no? En el cual en cierta forma esa expansión, que su expresión más clara es la expansión económica, va a tener una tendencia en determinación, es una expresión de cómo la estructura determina la agencia y en cierta forma eso lo que hace es ocultar completamente un factor que yo creo que es fundamental, que es la agencia africana. Es decir, cómo es que incluso esta expansión de China en África no es algo que se sobreimpone sobre el Estado o las sociedades africanas, sino es un proceso en el cual los estados y los africanos y africanas tienen un papel fundamental en condicionar ese proceso, pero más importante aún, en comprender, de muy poca explicación en esa literatura, en tratar de comprender cuáles son las intenciones, las perspectivas o las estrategias que los formadores y formadoras de política pública africanos están asumiendo al momento de seleccionar a China como un socio en la cooperación internacional. Entonces, en ese sentido, sucede algo que es importante, es que por un lado se le da muy poco énfasis a la agencia africana y en especial a las perspectivas africanas sobre la expansión de la de la colaboración para el desarrollo China en África, y por el otro lado se reproduce de alguna forma unas nociones eurocéntricas en el cual nuevamente se va a presentar las dinámicas que suceden en África como solamente reflejo de las dinámicas y los conflictos entre las dos grandes potencias, en este caso China y Occidente. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El trabajo, esta es un poco la curiosidad intelectual. El reto que asume el trabajo es tratar de salirnos de esa lógica y retar estas narrativas que presentan a China como el actor dominante y los estados africanos y las comunidades africanas como recibidores pasivos de la cooperación internacional, y tratar de ofrecer una perspectiva que ilustre la visión africana y que nos pueda presentar una visión más compleja, no solamente de la agencia africana en el contexto global, sino también de las relaciones de poder dentro del contexto postcolonial que nos permitiera movernos de esos binarios estrechos entre China versus Occidente y también nos permitiera alejarnos, al menos parcialmente, alejarnos completamente del determinismo económico, pero al menos parcialmente
poner el énfasis del análisis no en los factores económicos, sino en cuáles son los factores subjetivos, esencialmente, que van a mediar las decisiones de los formadores y las formadoras de política pública africanas en básicamente asociarse con China en este proceso de cooperación del desarrollo en este contexto histórico. Así que en ese sentido, lo que la investigación argumenta es que las preferencias y las decisiones de los formadores y las formadoras de política pública zambianos no fueron moldeadas o no se sustentaban solamente en factores económicos, sino que las nociones y los imaginarios de las luchas históricas sobre la soberanía, el reconocimiento y la resistencia a la influencia imperialista desde el tiempo colonial hasta el presente, juega un papel muy importante también en por qué han decidido aliarse o crear esta nueva alianza con China alrededor de las formas, la característica china de la cooperación del desarrollo. Entonces es importante, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los hallazgos importantes de la investigación es que la percepción que los formadores de política pública tienen sobre la cooperación internacional china está mediada por la subordinación histórica de África a Occidente. Y en ese contexto, el ascenso de China se da en un contexto de las persistentes estructuras de la colonialidad. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? China va a tomar ventaja de esa colonialidad para tratar de posicionarse como una alternativa a Occidente. Pero eso no pasa en el vacío, pasa en básicamente cientos de años de opresión y subordinación africana a las potencias occidentales. Y eso es algo que yo voy a tratar de demostrar cuando vaya al componente empírico de la presentación, aunque obviamente está muy bien demostrado en el artículo. Entonces, a partir de ese momento, el estudio en sí mismo trata de, básicamente, se fundamenta en dos estudios de campo que se realizaron durante el PIC, ¿verdad? El punto más alto del desembolso de cooperación, de financiamiento para el desarrollo de China hacia Zambia, ¿no? Y eso es interesante señalarlo porque esto era un momento en que los formadores de política pública zambianos se sentían muy empoderados a hablar de los beneficios de China. Y no solamente eso, sino que es un periodo donde ellos estaban en cierta forma tomando la decisión de asumir todo este proceso de endeudamiento y nuevo financiamiento para impulsar ciertas políticas. Así que ofrece un contexto perfecto para analizar qué fue lo que los dinamizó, ¿verdad? O cuál fue la lectura o las percepciones que los llevan a avanzar en esa dirección. Hago este señalamiento porque muy posiblemente si hiciéramos este estudio de campo hoy en Zambia, la escena sería completamente distinta, porque para aquellos y aquellas que no lo sepan, en el año 2022, China, discúlpenme, conjunto con el Club de París, conjunto con el FMI, básicamente acordaron en una reestructuración de la deuda zambiana, que obviamente entró en un impago durante la pandemia, y la consecuencia de eso fue un ajuste estructural que básicamente fue diseñado por el Fondo Monetario Internacional, pero que fue endosado, apoyado y certificado por la República Popular China. Así que es interesante, ¿verdad? Porque en este tiempo de formación las perspectivas eran unas. Yo estoy seguro que si hiciéramos estudio de campo ahora, las perspectivas pueden ser otras o deben de ser otras. Pero eso obviamente le tocará a alguna persona que haga ese estudio de campo, ¿no? Entonces el trabajo básicamente investiga cómo los formadores de política pública zambianos percibían y comparaban la ayuda, la cooperación internacional china con la asistencia para el desarrollo occidental, examinando qué factores básicamente influenciaban sus preferencias, sus estrategias y su interpretación de por qué ellos seleccionaban a unos socios internacionales y no a otros.
Así que en cierta forma, cuando el estudio de campo se realizó, la pregunta más amplia tenía que ver con cómo explicamos ese giro de los formadores de política pública zambianos hacia la ayuda internacional china, cuando por décadas, esencialmente, habían estado en alianza muy profunda con los donantes internacionales y con las agencias, los organismos internacionales de financiamiento como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, el movimiento hacia China marcaba una ruptura, una diferencia importante en términos de lo que se había sucedido allí durante las últimas 3 décadas antes del ascenso de China. Es importante, quiero señalar esto, que yo lo que estamos tratando de analizar eran percepciones, ¿no? Entonces, esto es importante señalar que es un trabajo interpretativo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es importante señalar que las percepciones no siempre reflejan la realidad, pero lo que sí es importante en términos de análisis de políticas públicas es que básicamente todas las decisiones de las personas, de los formadores y las personas que toman decisiones en cuanto a política pública, no siempre están influenciadas por factores estructurales, ¿verdad? Pero muchas veces están influenciadas por la forma en que ellos perciben, por ejemplo, ellos y ellas consiguen el contexto en el cual están operando, el contexto histórico, el contexto social, el contexto político, el contexto económico. Y muchas de estas veces, estas percepciones, la percepción de las personas que toman decisiones, también básicamente van a identificar cuáles son los problemas y en gran medida también cómo es que vamos a tomar acción para resolverlos. Entonces, en ese sentido es importante que el énfasis donde se encuentra es en tratar de entender cómo es que las percepciones median el proceso de toma de decisiones y en ese sentido cómo es que básicamente influencian las decisiones finales, como fue, por ejemplo, el hecho de asociarse con China en la forma que hicieron. Lo que yo quería entender en cierta forma es básicamente cuáles eran las percepciones que ellos tenían de Occidente y de China y en qué forma esas percepciones me ayudan a entender por qué es que giraron hacia China y se alejaron de Occidente. Para hacer esto, el análisis utilicé un método que se llamaba Framing Analysis o análisis de enmarcamiento de marcos. Entonces, básicamente, lo que ese tipo de aproximación va a tratar es tratar de entender cómo el significado es construido a través de las narrativas de estos informantes, tratando de entender cuáles son los aspectos de la realidad que estos informantes enfatizan, ocultan o le dan menos importancia. Entonces se enfoca en cierta forma en cómo estas narrativas incluyen o excluyen ideas particulares, voces particulares, intereses particulares y cómo revelan en cierta forma el hecho de cómo los informantes construyen su entendimiento de la realidad y por tanto cómo esas interpretaciones moldean o influencian su proceso decisional. Así que en ese sentido es importante un poco hay que señalar que no importa, muchas de las citas las leerán y yo creo que están acertadas, pero aun si usted piensa que eso no es del todo cierto, quiero que recuerde que el análisis se trata de cómo interpretar, cómo ellos interpretan de su percepción y no solamente de corroborar básicamente si esos datos son ciertos o no. Entonces, para mí esto es importante, ¿no? Porque a final de cuentas, algo que yo creo que fue muy importante y es básicamente, es algo que yo fui entendiéndome en el proceso de analizar los resultados, todas las entrevistas, fue yo ir cada vez comprendiendo el poder del pasado. Recuerden algo, los estudios interpretativos por lo general son inductivos. Quiero decir que yo no fui con una hipótesis al campo, yo fui con un conjunto de preguntas, una pregunta matriz, un conjunto de entrevistas, pero realmente el significado lo vamos a construir, lo que es los hallazgos los vamos a ir construyendo a partir
de pues, sentarnos a analizar todas esas entrevistas. Y en cierta forma, yo creo que algo que fue muy fundamental para mí es que me ayudó a entender el poder del pasado, es decir, cómo los imaginarios históricos nacionales jugaban todavía un papel muy importante en por qué los oficiales y las oficiales zambianas decidieron girar a recibir la cooperación internacional china. No estoy diciendo que el dinero y el factor económico no fuera importante. Estoy diciendo que no es lo único y que estos imaginarios parecerían tener un rol central en por qué esencialmente decidieron entrar en colaboración con China, y esto trasciende y eso ofrece una perspectiva distinta de esa mirada de que solamente tiene que ver con satisfacer necesidades económicas, ¿no? Detrás de esa idea de satisfacer necesidades económicas existen unos imaginarios de por qué, unos imaginarios que se anclan en la historia, en la experiencia nacional, en sus traumas, en sus logros. Y como bien nos explica Abraham Ansuri, en cierta forma, toda esa experiencia nacional, de una forma o de la otra, condiciona o influencia cómo los estados básicamente se relacionan con otros estados y la política exterior de los estados en cierta forma. Entonces, en cierta forma, yo creo que según fui analizando las entrevistas, yo creo que lo más profundo para mí, lo más interesante que me pareció, es cuál era el peso de la historia, básicamente, de la historia colonial zambiana, de la historia neocolonial zambiana, de la historia de los ajustes estructurales en Zambia, en moldear la percepción que tenían tanto de los chinos como de los actores occidentales, y cómo eso influencia entonces su giro hacia China. Básicamente, como ya había tratado de explicar, básicamente una pregunta, la pregunta que en cierta forma el paper trata de contestar en términos más abstractos, es básicamente cómo el pasado básicamente moldea el proceso de decisiones de política pública en el presente. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque los tres marcos dominantes que van a surgir del análisis de las entrevistas van a ser ayuda internacional y reconocimiento, desarrollo como una forma de autonomía y la lucha por el espacio de maniobra, le voy a llamar eso, ¿verdad? El espacio de maniobra en las políticas públicas. Entonces, en cierta forma, el argumento que trata de presentar el artículo es básicamente que las percepciones de la cooperación internacional china eh, que tienen los zambianos refleja la subordinación histórica de la subordinación histórica que África ha experimentado ante el Occidente. En ese sentido, las estructuras de la colonialidad juegan un papel muy importante en por qué básicamente ese giro hacia China, ¿verdad? Y más importante aún, entender que esos imaginarios, ¿verdad? De resistir la colonialidad o resistir esos imaginarios que se contrapesan en el contexto histórico del dominio occidental, se reflejan en enunciados y en perspectivas que lo que reflejan es las luchas históricas de África y de sus pueblos por la soberanía, por el reconocimiento y por la resistencia a la opresión externa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Sus percepciones lo que demuestran profundamente es que las personas que toman decisiones en Zambia en este momento histórico no veían a China solamente como un proveedor de financiamiento, sino también como una oportunidad para retomar mayor poder soberano, para ser reconocidos como iguales en el plano internacional y para resistir las jerarquías históricas que se le han impuesto principalmente, aunque no exclusivamente, desde Occidente. Aquí una lista
de los informantes, ¿verdad? Hubieron 33 este, este, entrevistas se realizaron, como pueden ver, ¿verdad? Tuve un acceso muy privilegiado. Esto gracias a que ya yo había trabajado en Zambia anteriormente, mi compañera, mi esposa también, así que tenía una red bastante fuerte, así que tuve buen acceso. Así que podemos decir que es bastante representativo de las personas que en aquel momento dirigían el Estado zambiano. Pero claro, no voy a partir de la premisa de que todo el mundo sabe qué es Zambia, ¿no? O dónde está Zambia. Entonces, Zambia es un país, que es un país cerrado, que no tiene costas, que está justamente en el corazón de África, ¿no? Y que antes era lo que se llamaba Rhodesia del Norte. Es importante señalar de que Zambia estuvo bajo dominio colonial y dominio blanco, ¿verdad? Entre 1885 y 1964. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta que el sistema político zambiano bajo el sistema colonial era uno estrictamente racista, fundamentado en una política que ahora todo el mundo llama como apartheid, porque la gente siempre quiere referirse a la experiencia surafricana, que es la más reciente en la historia, pero que realmente no es nada original de la experiencia surafricana en tanto en cuanto el colonialismo británico, por lo menos el colonialismo británico, en, en, en colonialismo británico en África, se fundamentó siempre en una dictadura blanca, ¿no? Entonces es importante recordar que existía segregación formal legal dentro de esa Rhodesia del Norte, donde los blancos tenían derecho a votar y tenían representación parlamentaria, los negros no tenían derecho a votar ni tampoco tenían representación parlamentaria, donde un obrero de las minas de cobre blanco ganaba 28 veces más que un zambiano negro, y donde especialmente los centros y las ciudades y las zonas más fértiles, no solamente los blancos acapararon la tierra, sino que sencillamente por un periodo temprano, muchos africanos vivieron en reservas porque no tenían básicamente, los sacaron de sus tierras y no tenían dónde ubicarlos, y sencillamente los colonizadores los pusieron a vivir en reservas. Y esto yo creo que me gusta enfatizarlo porque uno de los grandes mitos, ¿verdad? Del siglo XX es que los horrores del nazismo, son incomparables, y como bien explicó Emile Césaire en su trabajo sobre el colonialismo de 1952, si no me equivoco, solamente aquellos y aquellas que piensen que no sepan sobre lo que fue la experiencia colonial, pueden decir que lo que pasó en Europa fue lo peor. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se nos va a decir es que todo el resto del mundo ha vivido fascismo desde que los europeos llegaron a nuestros territorios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el nazismo es un fenómeno horrible porque es la primera vez que ese tipo de violencia se ejerce sobre los blancos europeos, ¿verdad? Pero esa violencia se estaba ejerciendo por 500 años por los europeos alrededor del planeta. Importante, ¿verdad? Zambia va a alcanzar su independencia en 1964 como un movimiento básicamente integralmente anticolonial y antirracista. Entonces el elemento de la raza es fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente era una rebelión contra las estructuras raciales coloniales que existían en Zambia. Es decir, era una rebelión ante las jerarquías de dominación que existían en esa cultura, que impusieron básicamente los europeos y que perduran hasta hoy. O sea, hoy, por ejemplo, tú vas a, a Zambia y a mí me llaman Buana, y Buana significa amo blanco, Buana, ¿verdad? Un poco para que vean cómo esos imaginarios siguen persistiendo hasta hoy en día. Entonces, esto es importante,
quiero mencionar antes de pasar la página en cuanto a esto, que Zambia jugó un papel fundamental en los movimientos de liberación africanos. O sea, Zambia fue Lusaka en los años 60 y 70, era el centro principal de todos los movimientos armados en contra de los regímenes blancos coloniales de toda el África subsahariana, incluyendo el Congreso Nacional Africano, dicho sea de paso. Entonces jugó un papel fundamental, fue dirigente del movimiento de no alienados, las conferencias de 1973 allí. Y así que Zambia jugó un papel fundamental en la liberación de los regímenes de liberación colonial en el África subsahariana. Y yo creo que esto es importante enfatizar para entender también cómo entre los formadores y las formadoras de política pública zambiana todavía quedan imaginarios que aluden a esa historia que Zambia tuvo en la emancipación de la África subsahariana en relación a cómo ellos ven muchas de estas acciones relacionadas a la cooperación china como una forma de negociar la soberanía, de resistir las jerarquías externas y de tratar entonces de avanzar por una idea que Zambia defendió por décadas, que fue el proceso de autodeterminación, ¿verdad? O sea, eran los principales defensores de la idea de la autodeterminación, que dicho sea de paso, es algo muy diferente a la independencia. La independencia lo que representa es la soberanía nacional. La autodeterminación implicaba en este momento histórico un reto a un ordenamiento internacional que se fundamentaba y se fundamenta todavía hoy en la subordinación estructural de los países coloniales o postcoloniales. Es decir, la autodeterminación tenía que ver con lograr autonomía y recomponer el orden internacional para que los países en vías de desarrollo y del sur global tuvieran un posicionamiento justo, y no sean subordinados a los intereses de los países más ricos. Es interesante, ¿verdad? Porque ya dicho ese contexto histórico, como vamos a ver, Zambia, China tiene una historia muy larga en Zambia. Eso es importante también señalarlo. En ese proceso de la liberación nacional de China, de Zambia, China fue el único país, básicamente, que ofreció cooperación económica, logística, inteligencia, militar al movimiento de liberación zambiano. Eso es un factor muy importante, ¿verdad? En el imaginario popular de Zambia, eso se refleja mucho en la llamada amistad histórica entre Mao y Kenneth Kaunda, ¿no? Que yo escuché esa historia 500 veces durante mi tiempo allí, ¿verdad? Así que en ese sentido es importante señalar, China fue el primer país en reconocer internacionalmente a Zambia. Zambia fue uno de los propulsores de que China tuviera un asiento, ¿verdad? En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y obviamente está el TASAR, ¿no? Está el tren, ese tren monumental, que es la pieza de infraestructura más grande que se ha construido en la historia africana, que es el tren básicamente que conecta desde Tanzania hasta Zambia, ¿verdad? Que eso fue financiado y pago por China y construido por China en un contexto en el cual después de la independencia, Rodesia, básicamente lo que es Rodesia del Sur, que se va a convertir en la República de Rodesia, básicamente va a establecer un bloqueo en las rutas de exportación de cobre en la parte sur de la República y ellos necesitaban una salida al mar para poder exportar su cobre, que era la materia prima principal de financiamiento del Estado. Entonces China esencialmente salva la existencia de la República. Y eso también va a pesar mucho en el imaginario de los formadores de política pública que van a tratar de crear conexiones entre la ayuda actual y esos días en el cual China básicamente ayudó a reproducir la existencia del proyecto anticolonial zambiano.
Es importante, quiero detenerme aquí un poquito sin abundar demasiado, en lo que es la cooperación para el desarrollo chino, ¿verdad? Yo escucho por ahí, siempre se escuchan un montón de cosas y la gente dice y no dice, pero es importante señalar varias cosas. Primero que nada, la cooperación internacional china entre el año 1950 hasta la parte alta de los 80 se daba en un marco de los principios de los países no, el movimiento de países no alienados. Entonces, en ese sentido, era una ayuda internacional fundamentada en la solidaridad internacional. Entonces, por ejemplo, la historia de China y la cooperación internacional China durante este periodo es que China va a ofrecer cooperación, ayuda, asistencia internacional a 14 o 15 repúblicas nuevas africanas en los 60 y en los 70. E interesantemente, esta ayuda internacional se fundamentaba en cooperación técnica gratuita, préstamos subsidiados o sencillamente gratuitos, financiamiento gratis o el ofrecimiento concreto de apoyo político, económico o militar para luchar en contra de del colonialismo europeo en África. Así que es interesante, y esto es muy importante señalarlo, porque ese periodo reflejaba una cooperación internacional fundamentada en la solidaridad, en el ideario, ¿verdad? De un imaginario colectivo del sur global, los países no alienados y los países coloniales o postcoloniales, ¿verdad? La emancipación del sur, si se quiere decir de alguna forma. Eso no es en lo que se fundamenta la cooperación internacional china hoy, a pesar de que los chinos siguen movilizando esos discursos y esa historia para tratar de legitimizar su expansión como si fuera y ofreciera, ¿verdad? Estuviera inspirada todavía en los mismos principios que dominó su cooperación internacional hasta la década de los 80. Es importante señalar que China a partir de la década de los 90 y la parte baja del 2000 va a reformular completamente su política de cooperación internacional y la cooperación internacional china se va a fundamentar siguiendo el modelo japonés. Dicho sea de paso, esto no es una innovación china, eso es mentira. Siguiendo principalmente el modelo japonés, va a tratar entonces de entender que la cooperación internacional tiene que enmarcarse desde una perspectiva en el cual básicamente se tienen que generar rendimientos sobre la inversión. Decir, ya China no va a ir por la solidaridad internacional, China va a ir como ya un país que va transformándose en una potencia económica global, en un país más que tiene la necesidad de exportar sus excedentes de capital industrial, financiero, comercial e humano. Entonces, en ese sentido, de Go Out Policy o la política de ir hacia afuera va enmarcado en básicamente tratar de expandir, de tratar de empezar a exportar capital al mercado mundial y obviamente entrar en la competencia con lo que los países que históricamente han sido grandes exportadores de capital, que son obviamente los países europeos, los Estados Unidos y algunos países de la periferia blanca, como puede ser Canadá y Australia, y en menor grado quizás Japón también, que se puede marcar dentro de ese espacio, ¿no? Pero es importante recordar, ¿verdad?, que han sido siempre un grupo bastante selecto de países los que tienen la capacidad de exportar capital, es decir, de dinamizar las inversiones extranjeras, de hacer empréstitos, de ofrecer la ayuda técnica. China va a entrar a competir en ese espacio con todas estas potencias a partir de la parte alta de los 90, parte baja del 2000. Y básicamente los instrumentos se van a fundamentar en dos principalmente. O sea, la cooperación internacional china no es como la cooperación internacional occidental. El centro de la cooperación internacional china tiene que ver con ofrecer financiamiento subsidiado para inversiones de infraestructura pública que tienen que ser
construidas por empresas chinas. Claro, cuando digo empresas chinas, cuidado con eso. No piensen empresas chinas significa entonces empresas como si fueran las empresas occidentales. Ese no es el caso. China, como bien explica Lee en su trabajo Espectro de China del 2018, las empresas, el capital chino no es una cosa. Tenemos que hablar de capitales chinos. Hay empresas transnacionales que son plenamente estatales. Hay empresas transnacionales que son privadas. Hay empresas transnacionales privadas, pero que son los dueños, son los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas, como Huawei. Hay empresas mixtas, públicas y privadas. Así que hay una gran variedad, ¿verdad?, de empresas chinas, de capitales chinos, si se quiere. Lo que todos esos capitales tienen en común es que todos reciben subsidios indirectos del Estado a través de estos emprestitos y a su vez reciben esos capitales financiamientos subsidiados para tratar de promover la inversión extranjera en terceros países. Y eso es importante porque la inversión extranjera usualmente en el contexto occidental no se ve como parte de la cooperación al desarrollo, a menos, y que es algo que es muy particular, que lo ha hecho China, si esa inversión extranjera va alineada con los intereses de política pública de los países que reciben ese financiamiento. Así que en ese sentido es importante recordar que esa cooperación viene a cambio de aumento de deuda y de una rotación de capital que también rota hacia atrás en China, porque son las empresas chinas las que tienen que principalmente construyen estos proyectos. Además de todo eso, hay también donaciones de infraestructura. Por ejemplo, en el caso de Zambia, la donación del estadio de fútbol nacional, de un nuevo ministerio de obras públicas. Eso es muy frecuente, son parte de la cooperación y las relaciones bilaterales chinas con los países amigos. La creación básicamente de parques industriales, ¿verdad? Eso vinculado a la inversión extranjera, que eso es algo que no hacen los occidentales, ¿no? Y por eso lo hacen un poco distintos. También se ofrecen becas para que la gente vayan a estudiar a China y también ofrecen básicamente ayuda internacional comparable a lo que hacen los occidentales, básicamente en ofrecer básicamente aid en el área específicamente de salud y educación. Por ejemplo, en el caso de Zambia y en el caso de África, el principal proveedor de vacunas del COVID no fueron los occidentales, fue básicamente China. Después eso fue cambiando según fue evolucionando y madurándose el asunto, pero en principio fue China esencialmente quien llenó ese espacio, así que es importante. Algo que es bien importante que tener en consideración es que todo este financiamiento sucede sin básicamente condicionalidades. Es decir, este financiamiento es muy diferente al financiamiento que va a venir de los organismos multilaterales, que te van a exigir básicamente reformas estructurales a cambio de esos emprestitos. Es decir, tienes que liberalizar, tienes que eliminar las leyes laborales del país. Tienes que liberalizar el comercio exterior. Tienes que acabar con los subsidios a la agricultura. Tienes que despedir el 20% de los empleados públicos. ¿Verdad? Eso fue un poco todas las recetas que se vi. Tienes que privatizar la energía eléctrica o el servicio de aguas. ¿Verdad? Esas son las condiciones que venían ancladas al financiamiento de los organismos internacionales. Lo que es interesante con China es que China no exige ningún tipo de reforma relacionadas a políticas públicas y eso es lo que hace cada vez más popular entre muchos países. Aclaro todo esto para entrar de una vez de lleno a analizar los tres ejes y ya voy terminando, así que no se me asusten. El eje básicamente vinculado a el eje de enmarcamiento, el primer marco, tiene que ver con cómo muchas de sus narrativas tenían que ver con la relación entre la cooperación internacional y el reconocimiento. Entonces esto es interesante, ¿no? Porque lo que esto iba reflejando era cómo
la relación que históricamente los zambianos habían sostenido con los donantes occidentales y con los organismos de financiamiento internacional estaban fundamentadas en las jerarquías coloniales históricas, en la noción de que los zambianos sabían menos, en la noción de que los zambianos, perdón, los occidentales eran quienes realmente traían la solución a los problemas de los zambianos y que ellos tenían la autoridad de ir a Zambia a decirle a los zambianos lo que debían hacer. Entonces, obviamente, esto hay mucha tela para cortar, ¿verdad? Pero yo traté de utilizar algunas palabras claves para señalar un poco cómo es que dentro de sus narrativas habían expresiones de resistencia, ¿verdad? O de cómo básicamente había una rebelión o un reclamo de reconocimiento que básicamente resistía a esas jerarquías coloniales históricas. Entonces, por ejemplo, ponemos la primera, que yo la pongo bajo la palabra de igualdad, ¿no? O equidad. Este, básicamente decía que los chinos no vienen como nuestros jefes, no vienen aquí como nuestros jefes. Ellos vienen como iguales. Son muy humildes. Esto es muy diferente a tener que bregar con los colegas occidentales. Es decir, ellos se sienten reconocidos como un igual a nivel humano, a nivel profesional, cuando tenían que lidiar con los chinos, pero por ejemplo, esa experiencia era muy distinta con los occidentales que llegaban esencialmente a decirle lo que tenían que hacer. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? La selección del trabajo con China no tenía que ver solamente con los préstamos, tenía que ver con el hecho de que hay un reconocimiento de respeto mutuo como un igual, algo que no experimentaban con los occidentales. Soberanía. China se mantiene fuera de los asuntos internos. Para ellos es solo negocios. Ellos no se meten en nuestros asuntos políticos. Es diferente con los occidentales. Ellos vienen aquí a decirte cómo cocinar y cómo comerte tu comida también. En ese sentido, ¿verdad? Hay un elemento cuando comparan a China, comparan con los occidentales, el resultado era que lidiar con los chinos implicaba un respeto bilateral a nivel estatal, un respeto a la soberanía nacional de Zambia. Ellos no vienen aquí a meterse en nuestros asuntos políticos. Hay un reclamo de defensa de su soberanía nacional, del respeto a la autodeterminación zambiana, que ellos sienten que los chinos practican sencillamente por no intervenir en sus asuntos internos, algo que obviamente no sienten, que es el caso con las contrapartes occidentales. Entonces, en ese sentido, eso presenta una cierta, yo trato, ¿verdad?, de presentar en el artículo, que eso nos presenta unos imaginarios anticoloniales de resistencia, ¿no? Entonces, podemos seguir aquí con esto, ¿verdad? Una idea de que son relaciones mutuas, ¿verdad? Hay una crítica en esa cita que pongo ahí. Es que hay mucha opinión en los medios occidentales de que China quiere colonizar a África, pero eso nunca ha sido cerca de la verdad. Esto es una relación mutua. Sin embargo, ¿cuántas veces, aún como un país independiente, nos hemos sentido abusados, no sé la palabra cómo traducirla, de las instituciones occidentales? Miren los programas de reducción de la pobreza del FMI, las condicionalidades y las privatizaciones. ¿Quién diría que nosotros realmente nos beneficiamos de eso? Eso es interesante, ¿verdad? Porque lo que esa discursividad nos presenta es un elemento de que por un lado una relación es mutua y por el otro es una relación puramente de asimetría en el cual en cierta forma nos dijeron que esto iba a resolver nuestros problemas y ahora vemos que de ninguna forma resolvió absolutamente nada. Y claro, esto conecta con esa memoria histórica que traté de explicar muy concisamente sobre la historia de China en Zambia. Y eso se vincula con los imaginarios históricos de las luchas anticoloniales.
Zambia y China, la cooperación entre Zambia y China es una muy larga que va inclusive antes de la independencia. En aquel momento la asistencia era a las personas que luchaban por la independencia del país. Mucho después vino el apoyo de algo que siempre se mantiene como un testimonio monumental a nuestra relación, el TASAR, el tren que les expliqué anteriormente. Nuestro gobierno posterior a la independencia le pidió ayuda al Banco Mundial, pero ellos no nos la dieron, pero fueron los chinos los que nos ayudaron. Por ese momento, desde ese momento, nuestro liderato político estableció lazos muy cercanos con la República Popular China. Sí que es interesante, ¿verdad? Porque si tú te fijas en estas citas, no te están hablando necesariamente de los beneficios económicos de China. Te están hablando de cómo es que de alguna forma lidiar con China es más beneficioso porque ellos reciben un mayor reconocimiento como iguales que no reciben usualmente de sus contrapartes occidentales. El segundo marco más grande tiene que ver con la idea del desarrollo como autonomía, que obviamente eso se vincula mucho a esos imaginarios de la autodeterminación. Y tiene que ver con básicamente también cómo es que China apoya ideas y nociones o la posibilidad de un desarrollo autosostenido, ¿verdad? Entonces un ex ministro de Economía lo resumió de esta forma. El apoyo occidental siempre se enfoca en el sector social y hace muy poco por la economía. Lo que esto significa es que vamos a ser perpetuamente vagabundos. Beggars. Bueno, sí, vagabundos. Pero tenemos que hacer algo sobre la economía. Si estamos haciendo mejor la economía, tenemos capacidad de poder resolver los asuntos nosotros mismos. La voluntad de China de ofrecer ayuda en los sectores económicos, como economía, como energía y transporte, es una oportunidad. Es decir, no se trata solamente del cálculo económico, no, sino también de la capacidad del Estado y la aspiración de sus formadores de política pública de poder lograr autonomía. Es más allá del cálculo económico, hay algo más que se vincula con estos imaginarios. Y obviamente esto está muy anclado en el fil de la dependencia, pero no la dependencia entendida en el marco de solamente que dependo de algo, sino la dependencia entendida de la tradición, especialmente latinoamericana, pero del sur global de la teoría de la dependencia. Es decir, la idea de que Zambia como un proveedor de materias primas al mercado mundial, básicamente está subeditado a los precios del mercado mundial y que por tanto, si Zambia pudiera moverse de ser un proveedor de materias primas a ser un productor de eh, bienes industriales procesados, eso le beneficiaría al país. Y que claro, ellos perciben que China de alguna forma está proveyendo capital para viabilizar eso otro, ¿no? Entonces es interesante porque eso va a estar vinculado a esos imaginarios de autodeterminación, ¿verdad? Que se vinculan a la posibilidad de la industrialización y de cómo China supuestamente, aclaro, o sea, aquí el elemento de la realidad, ¿no? Su percepción es que China los está ayudando a tratar de promover la industrialización del país. Si eso es cierto o no, ese debate es otra cosa. Pero al fin de cuentas hay una percepción de que China puede ayudarlos a lograr esta gran aspiración, que es el desarrollo industrial que se ancle en la idea de la autodeterminación. Y entonces el último marco que voy a discutir tiene que ver con la lucha por el espacio, digamos, el espacio de maniobra en términos de las decisiones de política pública. Y obviamente aquí el centro tenía que ver con las condicionalidades, ¿no? Básicamente con el FMI y el Banco Mundial hay muchas condicionalidades junto a sus préstamos y sus condiciones son, si quieres los préstamos, tienes que hacer esto. Con los préstamos chinos no tenemos esa experiencia.
Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Los préstamos chinos se ven como una posibilidad de los formadores de política pública zambianos recuperar un grado de autonomía que habían perdido por décadas, dada a que el financiamiento externo zambiano en gran medida venía de las instituciones internacionales o de los donantes y que siempre venían con condiciones que en muchos casos, aunque no tenía espacio aquí para mostrar las citas, ellos no tenían interés en implementar, pero no tenían otra opción que hacerlo. O lo otro era impagar, ¿no? Y ellos, ¿verdad? Los formadores no querían asumir ese riesgo. Está vinculado también al hecho de la austeridad y la privatización. Perdóname, ¿sabe? La cita siguiente resume lo que quería decir, es una expresión de eso, que es que muchas veces ellos no querían asumir estas políticas, ¿no? La respuesta es austeridad, privatizaciones y cualquier cosa que cause pérdida de empleos. Eso es lo que hace o hizo o hacía de las recomendaciones occidentales algo tan doloroso. Es importante, quiero recordar, quiero hacer una nota al calce aquí, que para la década de los 70 el empleo formal en Zambia alcanzaba alrededor del 78% de la población, 75% de la población. Después de los ajustes estructurales, los despidos del sector público, la privatización de las minas y las empresas públicas, el empleo formal en Zambia es menos del 50%. Así que en ese sentido, ¿verdad? Si bien ese capitalismo de Estado de las primeras décadas se le puede hacer muchísimas críticas, vale la pena preguntarnos si lo que vino después ha servido de algo. Y claro, dentro de ese espacio de espacio de expansión, de la expansión del espacio de maniobra dentro de las políticas públicas, se van a cultivar ciertos imaginarios de expandir la capacidad de tomar decisiones a nivel nacional. Y eso va a hacer reflejarse en el elemento de la autonomía de las políticas, ¿no? Como bien explica ese informante o esa informante, básicamente había un sector industrial vibrante antes de 1991, pero tan pronto se liberalizó, nuestro sistema industrial colapsó. Pero bajo el sistema chino eso no tiene que suceder, porque ellos no le obligan a asumir políticas que ellos no estaban interesados. Y es interesante esta última cita, porque una parte importantísima de la literatura sobre la cooperación internacional china en África se vincula y se relaciona a la idea de political capture, ¿ya? Y básicamente cómo toda esta cooperación es corrupta y promueve problemas de corrupción, de patronazgo, de clientelismo, que hay verdad en todo eso, pero la problemática real es que estas personas lo que me dicen es que la ayuda internacional china es menos política, porque sencillamente China no quiere que nosotros sigamos su modelo o que implementemos ciertas políticas como ellos quieren que nosotros lo hagamos. En ese sentido, hay un grado mayor de autonomía en el proceso de toma de decisiones. No es solamente el hecho de que se ofrece un financiamiento, se construyen carreteras o hay energía, también hay otros factores subjetivos que median ese proceso de toma de decisiones. Entonces un poco, ¿verdad? Después de escuchar todo esto, una pregunta que yo le hacía, bueno, entonces, ¿podrías decir que China es mejor que Occidente? Y es muy interesante, ¿verdad? Porque todos me paraban ahí. Decía, espera, tampoco es que esto es la panacea, ¿no? Cuando yo le preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué ellos creían entonces que China ofrecía tanto apoyo? Todos y todas las informantes ponían de frente los intereses de China en los minerales zambianos. Todos. Así, en ese sentido, no los separaban de las dinámicas históricas de Occidente desde el siglo XIX. China, igual que Occidente, lo que está buscando es el cobre, ¿verdad? Así que eso es muy interesante, ¿no?
Y un poco cuando yo le preguntaba, bueno, pero ¿tú piensas que esto está bien? Y la respuesta generalizada, yo creo que de todo el mundo, revolvió alrededor de la idea de que Zambia necesitaba estas inversiones para sobrevivir y que los chinos están ayudando, aun si los chinos se benefician mucho más que Zambia. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? La respuesta no es China está promoviendo un modelo completamente distinto de hacer las cosas, que está promoviendo el desarrollo sostenible y diferenciado de África, que está acabando con el modelo neoliberal. No, es bueno entre los occidentales y entre los chinos, con los chinos estamos mejor, a pesar de que la relación sigue siendo desigual. Entonces, en ese sentido, es importante tener en mente que quizás la penetración y la influencia china en África no está reestructurando el ordenamiento neoliberal en África, sino que quizás está ofreciendo mejores términos dentro de ese marco y movilizando las estructuras históricas de la colonialidad a su favor para seguir avanzando en su propio proyecto geopolítico. Entonces, en ese sentido, traigo esto para recordarnos, en cierta forma, que China no es ni un salvador ni un nuevo opresor. Sencillamente es otra potencia, superpotencia, que tiene intereses y que avanza en esos intereses. Y que si bien ofrece términos distintos, al final de cuentas, lo que siempre va a velar son sus intereses. Y eso quedó muy demostrado en el año 2022, cuando bajo el marco del G20, el marco común del G20, China, el Fondo Monetario y el Club de París aprobaron una facilidad de crédito de 1.3 billones a Zambia después de haber reestructurado su deuda, que fue condicionada a medidas de autoridad, aumento de los impuestos y recortes a los subsidios. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Vemos cómo en el año 2022 China termina coincidiendo con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, al momento del impago, del manejo del impago de Zambia. Es interesante porque si bien esto ofrece una tendencia diferente y nueva, ¿verdad? Que China está siendo parte de este tipo de acuerdos, al mismo tiempo desmiente completamente toda esa literatura que habla de que China le está tendiendo una trampa de endeudamiento a los países que le presta. Esto lo que muestra es que están prestando, pero que al momento de tratar de cobrar se van a ceñir por el ordenamiento existente internacional, que es neoliberal, y se representa dentro de los intereses y el ordenamiento presentado por el Fondo Monetario Internacional por los últimos 40 años. Muchas gracias. Bien, pues queremos entonces agradecer, ¿verdad?, al doctor Miguel Rivera Quiñones por excelente presentación. Sin duda, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un tema que, como él dice, hay mucha tela que cortar y definitivamente pues, es una base importante de lo que hemos estado estudiando en nuestro curso de este semestre. Vamos a darle entonces la oportunidad a la doctora Pamela Arústica Fernández a que haga una reacción a la presentación del doctor Rivera Quiñones. La presento brevemente. La doctora es directora de la Red China y América Latina, Enfoques Multidisciplinarios, desde el 2014 desarrollado desde la Red China de América Latina en conjunto con la Universidad Católica del Uruguay. Es también doctora en Ciencia Política por la Universidad Libre de Berlín en Alemania, entre otras. Así es que le damos la bienvenida a la doctora Rostica Fernández. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Felicitar al doctor Miguel Rivera Quiñones por su presentación. La verdad es que mi breve análisis es un ejercicio complejo porque, bueno, la presentación estaba en español, los slides en inglés y yo vivo permanentemente en modo alemán. Así que voy a utilizar un poco el marco analítico de la escuela alemana para abordar esta ponencia. No es fácil, pero lo voy a intentar.
La ponencia del doctor Miguel Rivera Quiñones, la financiación para el desarrollo China en Zambia y la Agencia Política de los Estados Africanos constituye un aporte riguroso y original al debate sobre las relaciones sino-africanas y la reconfiguración del orden económico global. El doctor Rivera propone una lectura que combina análisis estructural, histórico y político, centrada en la capacidad de agencia de los Estados africanos frente a las dinámicas de la cooperación internacional china. Un aspecto particularmente valioso de su investigación es el focus en el caso de Zambia y el trabajo de campo que incluyó 33 entrevistas. Esta dimensión empírica permite al autor comprender cómo se negocian, implementan y reinterpretan los proyectos de desarrollo financiados por China a través de estas voces locales. El doctor Rivera reconstruye un panorama más complejo de la política económica zambiana, mostrando que las decisiones sobre financiamiento no son reacciones automáticas, sino parte de una estrategia más consciente de reorientación hacia la cooperación china frente al modelo occidental. Para entender este cambio de eje de Occidente hacia China, el doctor Rivera subraya la importancia de considerar el peso de la historia. Zambia, antes conocida como Rodesia del Norte, fue una colonia británica hasta su independencia en 1964. La herencia colonial y los años de dependencia de la ayuda occidental condicionaron la soberanía económica del país y explican en parte su apertura hacia nuevas fuentes de financiamiento como China, para recuperar márgenes de maniobra y diversificar riesgos. Además, el doctor Rivera cuestiona la literatura dominante sobre China en África, que suele otorgar poco énfasis a las agencias africanas y a las dinámicas internas de cooperación para el desarrollo, interpretando la presencia china principalmente desde la perspectiva del conflicto entre China y Occidente. Su ponencia, en cambio, propone un enfoque que recentraliza las voces africanas y la cooperación para el desarrollo de China. El doctor Rivera también analiza las percepciones y en perspectiva de Zambia señala que ellos perciben horizontalidad, reconocimiento como un igual, respeto bilateral a la soberanía nacional y autodeterminación frente a China, en comparación a los occidentales. Concluye que en perspectiva de Zambia es más beneficioso negociar con China al ser percibidos como iguales y de que China puede ayudarlos al desarrollo de la industrialización. El análisis teórico subraya que la estructura global, marcada por desigualdades históricas y económicas, condiciona la acción, pero no la anula. Zambia ejerce agencia al renegociar, aprovechar la competencia internacional y redefinir su inserción económica desde el sur global frente a China. También observa las diferencias entre la financiación y préstamos de China y de fuentes occidentales y de organismos multilaterales. China no tiene exigencias sobre políticas públicas, eso dice relación también con su estrategia de no intervención. Al analizar Occidente o visiones eurocentristas, también, y esto es más bien un poco una crítica, sería importante hacer algunas diferenciaciones, porque también al interior de Europa hay muchas diferencias, distintos niveles de complejidad y en sus estrategias de cooperación frente a África. Quisiera agregar, esto no estaba en la ponencia, pero como un comentario más bien a pie de página, que en perspectiva comparada, al observar América Latina y África frente a China, ambas regiones buscan mayor autonomía y hay algunos denominadores en común. También hay diferencias en el grado de profundidad y multidimensionalidad de las relaciones con China. En síntesis, la ponencia del doctor Rivera Quiñones ilumina sobre cómo la interacción entre estructura, agencia e historia permite a los estados africanos, por medio del caso de estudio de Zambia, ejercer soberanía relativa en un mundo globalizado, ofreciendo un enfoque crítico, empírico y sur-sur sobre la cooperación internacional con China. Espero haber logrado este ejercicio de síntesis, Yo análisis, creo pero que, bueno, estoy muy mira, tu marcada por la presentación escuela estuvo mejor alemana. que la mía. Bueno, hice una síntesis y también, por supuesto, una pequeña crítica, dado que me parece que en la cooperación de Europa frente a África hay muchas diferencias.
internamente. Por supuesto, coincido con usted con respecto a este enfoque eurocéntrico sobre los estudios, y tal vez en esto hay un denominador común con respecto a los estudios también que se hacen sobre América Latina, aunque, y esta es una pregunta que me gustaría hacerle, en los últimos años en América Latina hemos observado un boom por publicaciones de analistas latinoamericanos sobre las relaciones China-América Latina. Me gustaría saber si en el caso de África también, a raíz de la mayor cooperación con China, hay un boom por estudiar estos temas, las universidades se enfocan también en analizar estos temas, etcétera. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Contesto? Sí, por favor, Sí, sí. bueno, el boom empezó hace mucho tiempo. En África especialmente empezó hace mucho tiempo porque la presencia china en África lleva más tiempo y es más profunda que América Latina. Entonces eso es importante señalar también un elemento de profundidad que es importante. Que hace una diferencia enorme. Por ejemplo, mi tesis doctoral se trató sobre la exportación de soja a China en Argentina y cómo financia el proyecto postneoliberal de los Kirchner. Entonces, por ejemplo, pero en ese espacio era como un mercado de exportación dentro de capitales nativos, capitales transnacionales, pero el Estado latinoamericano en ese espacio tiene un grado mayorcísima autonomía que cualquier cosa que la gran mayoría de los estados africanos. Entonces, en ese sentido, la presencia china es marcada. O sea, tú caminas por las grandes ciudades africanas y ves docenas de anuncios en chino. O sea, esa presencia es muy marcada. Esa no fue mi experiencia en Buenos Aires ni en ninguna parte de Argentina cuando yo hice estudio de campo, ¿no? Pero en África son muy presentes. Inclusive yo estuve el año pasado trabajando en Etiopía, lo mismo, muy presente. Entonces yo creo que hay un grado de profundidad y hay un boom increíble de esa literatura, pero yo me atrevería a decir que tienen una orientación muy occidentalista, y muy orientada a la crítica exclusiva y hermética de China, y no hay una evaluación, digamos, balanceada, ¿no? De cualquier cosa que yo no soy defensor de China, yo no tengo esta idea del campismo, de los chinitos, o sea, yo no, para nada de eso, ¿no? Pero desde una perspectiva analítica, ¿verdad? Hay cosas positivas, puede haber cosas negativas, hay cosas mixtas, la complejidad de la relación social, ¿verdad? Esa literatura no va orientada en esa dirección, ¿no? Y entonces yo creo que parte de la literatura latinoamericana, mucho de lo que conozco, es que se sigue marcando entre el conflicto Occidente-China, ¿no? Es como que América Latina en el medio de esto, ¿no? Y entonces mi interés siempre tiene que ver con cómo entonces que América Latina usa esto, ¿no? Cómo es la agencia doméstica, la agencia local, se intermedia en esos procesos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco más mi interés porque yo creo que esa aproximación China-Occidente es muy realista para mi gusto, es muy conservadora. O sea, es la misma cosa de siempre, o esos discursos vacíos de la nueva Guerra Fría. ¿Sabes? Eso es no conocer la Guerra Fría, argumentar eso, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. Entonces yo también quiero un poco distanciarme de eso, ¿no? ¿Sabes? Poniendo los ojos en el sur, que es lo que yo creo que debe ser el proyecto, ¿no? Porque a largo plazo yo creo que un proyecto político del sur es un nuevo movimiento de no alienados que reclame la autodeterminación del sur, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucha confusión, especialmente en los sectores más progresistas o de izquierda, que por poner contrapeso a la cuestión de China, pues de Occidente se creen que entonces China es la solución. Y eso yo creo que es bastante problemático cuando vemos el campo realmente con lo que ha sucedido o lo que potencialmente podría suceder. Ujú. Muchísimas gracias. A ti. Bien, nada, muchas gracias a ambos. Yo creo que ha sido una conversación sumamente interesante. Miguel, brevemente, cómo fue que a ti mencionaste algo en la presentación, pero cómo es que tú entras en este interés particularmente en la situación de Zambia y África en general? Bueno, primero eso viene de mi tesis doctoral, ¿verdad? Que ya yo sabía que un factor fundamental porque los gobiernos progresistas de América Latina entre el espacio de 1999 y 1914 pudieron financiar ese
¿verdad? Ese modelo pues, neoliberal, si lo quieres llamar, fue fundamentado básicamente en en la exportación de materias primas principalmente hacia China. Entonces, en ese sentido ya yo veía muy marcadamente cómo es que China venía influenciando la viabilidad de estos gobiernos de diversas formas, ¿no? Y entonces eso no solamente como un contrapeso y un eje vinculado a un contrapeso a Occidente, sino que en sí mismo venía ofreciendo un espacio de política pública que no existía, ¿verdad? Porque en cierta forma la restricción externa latinoamericana se cancela durante ese periodo. Es decir, no tenemos escasez de dólares, cancelamos la deuda externa, logramos autonomía internacional y eso es expansión fiscal y eso permite un cierto movimiento de este nuevo progresismo latinoamericano que básicamente entra en crisis a partir del declive de China en las importaciones. Yo tengo un artículo del 2017 básicamente que lo que trabaja es precisamente eso, ¿verdad? Y entonces yo creo que ese fue el origen. El origen fue precisamente analizar esa relación en cómo China había viabilizado indirectamente el progresismo latinoamericano. Y entonces mi primer trabajo en Zambia en el 2014 con ActionAid, pues ya me empezaba a mostrar el camino, ¿no? Y a ver la presencia de las discusiones que estaban pasando en Zambia. Y entonces ya después de eso se me dio la oportunidad en el 2016 de ir a Zambia y pasar un tiempo allá. Y entonces ahí fue que decidí básicamente llevar a cabo el primer estudio de campo, ¿no? Ahí fue que se desarrolló la idea, pero estaba muy centrada en esa crítica a o los que están a favor o los que están en contra, que yo creo que es una visión muy estrecha, o sea, muy limitada a una realidad que era más compleja. Y entonces yo quería era tratar de alguna forma informar esa cuestión más compleja de que las cosas no son blanco y negro, ¿no? Y que la geopolítica mundial no es una competencia entre dos equipos de fútbol en el cual uno es bueno y otro es malo. Y entonces, pues, si eso fuera tan simple, pues no necesitamos relaciones internacionales como disciplina, ¿no? Porque con eso no, para eso tenemos el cristianismo, ¿no? Que está muy consolidado, ¿no? Los buenos y los malos, y toda esa cosa. Así que yo creo que viene por ahí, ¿no? Viene también, incluso, me atrevería a decir, de yo como una persona posicionada en la izquierda, criticar a la izquierda también, en la simplicidad de sus narrativas y sus discursos. Y que muchas veces esas simplificaciones lo que hacen es simplificar también el discurso político y el planteamiento alternativo, que muchas veces se confunde la percepción con la realidad, ¿no? Que Claro, es un sí, poco sí, sí. lo que está todo el tiempo peleando en el artículo es eso, ¿verdad? Es la brecha entre la percepción y la realidad, que son dos cosas distintas, ¿no? La compañera está aquí en Europa. Supuestamente hay una crisis de migración. Aquí va a ganar la ultraderecha hoy, otra vez. Pero tú sales a la calle y no ves un negro. Ujú, Entonces, o un tipo, o sea, yo soy negro aquí. ujú. Entonces, o sea, hay un elemento de lo que es la realidad y lo que es la percepción. No importa, porque ellos perciben que hay una crisis, van a seleccionar a esa gente y las políticas se van a tomar sobre esas bases, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo creo que la percepción es importante, porque influencia la forma en que se toman decisiones. No todo el tiempo, pero juega un papel importante, me atrevería a decir. Doctora, ¿quiere decir algo? Sí, doctora, ¿quiere decir algo? Sí. Eh, no, muy breve, muy breve. Me parece muy importante la visión del doctor Rivera de salir de la lógica binaria, blanco o negro, sino que los análisis sobre las relaciones, en mi caso China-América Latina o en su caso de África con China, salgan de esta lógica binaria y porque son relaciones complejas que tienen muchos matices, muchas dimensiones y también son multinivel. Ok, muy bien. Sí, sí, a mí me parece que entre la teoría y la práctica hay un espacio donde hay que ser rigurosos, ¿no? Y yo creo que es un punto muy importante esos señalamientos que hace el doctor Miguel Rivera Quiñones, donde definitivamente sí, yo creo que en estos discursos de la nueva Guerra Fría hay un nivel de blanco y negro y es algo mucho más complejo, ¿no? Y eso Y realmente de, no, está no, y de, vamos, de impactando negativamente. superficialidad empírica. Superficialidad es la No, palabra. pero no discursiva, empírica.
O sea, y empírica. tú decir que esto es una nueva Guerra Fría, para mí es no entender lo que fue la Guerra Fría. Ujú. Es no tener No, idea de lo que fue la Guerra Fría. Sí, pero O sea, también fue claro, otro, pero esto es un discurso que es muy fácil que se maneje porque es simplón y eso claro. es lo que se promueve hoy en las redes sociales, ¿no? La Ujú, simplicidad. Es simple, todo el mundo lo entiende. Antes era Rusia versus China, pues ahora es Estados Unidos contra China. Simple, ujú, problema resuelto. Pero nuevamente me parece muy pobre, inclusive me parece más pobre que personas de izquierda y progresistas se estén levantando con esos discursos. ujú. Exacto, Definitivo. porque Pamela, les sí. quita credibilidad. Ibas a decir algo, Pamela, sí. no, solamente agregar que era otro contexto histórico, el de la Guerra Fría, totalmente, y ahora ya estamos en el siglo XXI y además hay diversidad de actores. Entonces, es otro, es muy difícil desde una perspectiva histórica comparar, hacer un análisis comparado cuando los factores son completamente diferentes. Y ahí entramos ya a una parte más densa quizás para los estudiantes, pero es la aplicación del método comparativo, porque nosotros somos académicos, por supuesto que lo que opinen las personas en las redes sociales, bueno, eso es parte de la democracia, también cada uno tiene una opinión, pero como nosotros estamos circunscritos en un ambiente académico, somos investigadores, es muy importante también observar cuáles son las reglas básicas de el método comparado. Por lo tanto, no es correcto hablar de Guerra Fría en este contexto geopolítico actual. Claro, Pero podemos, sí es correcto, pero sí es correcto otro concepto más, digamos, relativamente nuevo que tiene que ver un poco con eh, el posicionamiento o la meta de China para posicionarse como una superpotencia. Y en la actualidad tenemos una sola superpotencia, que es Estados Unidos, y ahí tenemos que analizar distintas variables, etcétera, pero no utilizar conceptos del siglo XX para tratar de analizar este nuevo contexto político del siglo XXI. Ahí estoy súper de acuerdo con el doctor Rivera. vamos, Muy bien. comencemos por lo primero. China no plantea un mundo distinto. La Unión Soviética, nos guste o no nos guste, planteaba un mundo diferente, más allá del capitalismo. Eso no es el argumento de China. O sea, yo no sé de dónde sale esto, ¿sabes? ¿Dónde es? O sea, China es Ujú, una potencia capitalista de otra forma, pero eso es lo que es. Entonces yo creo que es interesante, ¿verdad? Porque hay muchísimas cosas que ver ahí que son muy diferenciadas a ese periodo de la Guerra Fría. Entonces yo, nuevamente, me parece un poco, sí, me parece un poco Es confuso a atemporal, veces. ¿Ah? es atemporal, no, Sí, no, sí, no, es que me parece corresponde a confuso. la lógica del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, pero es muy distinto a la geopolítica actual, donde también hay conceptos nuevos que no existían en el siglo XX, en esa época, como por ejemplo el concepto de guerras híbridas, etcétera. Son conceptos más actuales y nosotros como académicos tenemos también esta misión de profundizar en los debates. Muy breve, quiero pasar un breve aviso. Mañana vamos a tener el 10º Seminario Internacional China en la Esfera Global del siglo XXI. Vamos a tener 4 ejes temáticos y están cordialmente invitados, va a ser vía Zoom. Y lo pueden ver también en el LinkedIn de RedKM. Así que muchas gracias. Y también gracias por esta invitación. Ha sido un honor comentar la presentación del doctor Rivera. Bueno, después te escribo para que nos mantengamos en comunicación. Tú estás en claro, claro. Alemania. Tú estás en ¿Sí? Alemania. En Ah, qué Berlín. bien. Bueno, estoy en el corazón de, en el epicentro de la Guerra Fría del siglo XX, que es Berlín, y desde acá les mando un saludo. Pero estamos ya en el siglo XXI, estamos en otro mundo geopolítico con muchas complejidades. Pasa. Muy bien. Pues nada, quiero agradecer el tiempo a los dos. Una excelente ponencia, como siempre, de parte del doctor Miguel Rivera Quiñones. Nosotros nos conocemos hace muchos años y sé que siempre él está, ¿verdad? Es un
investigador serio y que siempre está al día con muchos temas, así que siempre lo consulto, ¿verdad? Y estamos en comunicación para estos eventos. Y por supuesto, nuestra colaboración con la Red China América Latina y la doctora Pamela Aróstica. Así que quiero darle muchas gracias a ambos, gracias a los estudiantes y a las personas que se conectaron hoy. Y con eso, pues entonces los vamos dejando, que pasen todos, en este caso, ¿verdad? Buenos días. Hasta luego. Muchas Adiós, gracias, chao. gracias, adiós.